Bien, pues dado que seguís confinados bastante, vamos voy a poner en este vídeo una especie de resumen de las clases de esta semana que se van a dirigir sobre todo a las causas de o sea, las consecuencias, perdón, de la Primera Guerra Mundial, qué cambios reportó la Primera Guerra Mundial y supongo que abordaremos también los inicios de la Revolución Rusa de 1917, aunque este vídeo básicamente lo voy a dirigir a hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya supongo que os incorporaréis la semana que viene y cogéis ya en las clases presenciales lo que hayamos abordado sobre lo que hayamos tratado de la Revolución Rusa de 1917. Bueno, en cuanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el impacto que tiene este conflicto, yo he dividido este apartado del tema en cuatro grandes bloques de consecuencias, ¿no? Consecuencias a nivel demográfico y económico, es decir, consecuencias que tienen que ver con la destrucción que provoca la guerra, consecuencias también importantes en cuanto a cambios territoriales, como se ha modificado el mapa de Europa al calor de la Primera Guerra Mundial, consecuencias de carácter democrático, avances democratizadores, consecuencias de corte revolucionario, es decir, emergencia de nuevos movimientos revolucionarios en Europa, aunque vinculados al movimiento obrero, que ya hemos estudiado, y consecuencias de carácter contrarrevolucionario. Estas tres últimas consecuencias, las que tienen que ver con los avances democratizadores, las que aluden al surgimiento de movimientos revolucionarios y las que tienen que ver por contraposición con la emergencia de dictaduras contrarrevolucionarias, en realidad se podrían agrupar en un mismo bloque de consecuencias, digamos, políticas de la guerra, ¿no? Políticas o ideológicas de la guerra. Bien, comenzando con las consecuencias, digamos, demográficas, económicas, que tienen que ver con la carga destructiva vinculada al conflicto, tenéis que tener en cuenta, para empezar, que el carácter de guerra industrial que va a tener la Primera Guerra Mundial, es decir, la importancia que adquiere durante este conflicto la tecnología, la nueva tecnología militar, en fin, el uso de artillería pesada, de tanques, de lanzallamas, de todo tipo de ametralladoras, ¿no? La aplicación en suma de la industria moderna al terreno de las armas va a incidir en una mortalidad, en una carga de destrucción mucho mayor que cualquier otro de los conflictos con los que con anterioridad se hubiera topado la humanidad, ¿no? En un lapso de tiempo relativamente breve, ¿no? De apenas 4 años y pico, que dura esta guerra, que dura la Primera Guerra Mundial, morirán, cifra arriba, cifra abajo, pues unas 12, 13 millones de personas en Europa, aunque quizás estas cifras sean algo mayores, y desde luego si le sumamos la guerra civil que sucederá en Rusia inmediatamente después de la guerra, las cifras son mucho mayores. Habrá también varios millones de heridos graves, alrededor de 10 millones de personas quedarán completamente incapacitadas como consecuencia de las heridas de guerra, más allá de, digamos, de las cifras, que como os digo, son discutibles según la fuente a la que accedamos, os tenéis que quedar con el volumen extraordinario, muy vasto, ¿no? Que tiene la mortalidad en esta guerra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Junto con ese número de víctimas mortales y de heridos, habría que señalar también la destrucción que genera este conflicto en cuanto a en cuanto digamos a la economía, ¿no? Y yo tanto por lo que se refiere a la destrucción de fábricas, de infraestructuras, ¿no? De caminos que sucede al calor de la misma guerra, como por la paralización de buena parte de la actividad económica que tiene lugar a lo largo del conflicto y como especialmente con digamos, el endeudamiento en el que entran los estados para poder financiar los gastos de guerra. Evidentemente, este impacto destructivo de la guerra será desigual en función de los países a los que aludamos, ¿no? En los países derrotados, particularmente en Alemania, el impacto destructivo de la guerra será mucho mayor, ¿no?
Y esto tiene que ver, entre otras cosas, por la imposición por parte de las potencias vencedoras de tratados de paz que imponían unas condiciones bastante duras, bastante onerosas a los países vencidos, ¿no? El caso de Alemania es particularmente conocido por las cláusulas implicadas en el Tratado de Paz de Versalles, ¿no? Que verdaderamente imponían unas sanciones duras a los alemanes, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, tendrán que ceder bastantes territorios, desde buena parte de Prusia Oriental, que será cedido a Polonia, Alsacia y Lorena, que será recuperado por Francia, la zona de Schleswig-Holstein, que será tomada que será entregada a Dinamarca. Asimismo, tendrán que desmilitarizar la región de Renania. Tendrán que pagar grandes indemnizaciones de guerra a los países vendedores, perdón, sí, vencedores, no vendedores, vencedores. Perderán todas sus colonias, ¿no? Las colonias que tenían en África, como Namibia, como Tanzania. En suma, será un país que ha sufrido pérdidas territoriales de una parte, todas las destrucciones económicas vinculadas a una guerra y que además tiene que pagar indemnizaciones a los países vencedores, ¿no? Uno de los impactos que tendrá esta necesidad de pagar dichas indemnizaciones será que en Alemania se optará por una política de impresión de moneda para hacer frente a las deudas que provocará una hiperinflación, ¿no? En los inicios de los años 20, es decir, un crecimiento desorbitado de los precios, ¿no? Y una pérdida consiguiente de valor del dinero. Aquellos que tenían unos pequeños ahorros, pues se les verán prácticamente pulverizados por ese aumento de los precios, ¿no? Todos sus ahorros perderán valor, ¿no? Los salarios, aunque crecieran, pues también perderán capacidad de compra, capacidad adquisitiva, porque los precios crecen a un volumen verdaderamente desorbitado, ¿no? Hay imágenes, por ejemplo, en la Alemania de inicio de los años 20, de niños haciendo cometas con billetes, con marcos, billetes de marcos alemanes. Marcos era la moneda alemana en aquella época, debido a la tremenda hiperinflación que recorría el país y que hacía que la moneda hubiera perdido prácticamente pues todo, buena parte el grueso del valor que tenía antes de la guerra, ¿no? O incluso durante el transcurso de la guerra. Bueno, entonces, bueno, rematando con este primer apartado, tenemos un conflicto con un nivel de muertes y de destrucción mucho más elevado que los conflictos que nos hemos encontrado, que se había encontrado la humanidad hasta aquel momento, que las guerras con las que hasta aquel momento se había topado la humanidad, una carga de muerte y de destrucción que se expresa en millones de víctimas mortales, pero también millones de heridos, de mutilados, etcétera, etcétera, ¿no? Y una destrucción que también se traslada al plano económico, especialmente en los países derrotados, ¿no? Particularmente tenéis presente el ejemplo alemán, donde ese tratado de paz, el Tratado de Versalles, pues conllevará toda una serie de cesiones de territorios, de renuncia a sus colonias, de renuncia a tener un ejército fuerte y también de pago de indemnizaciones de guerra que conducen también a esa hiperinflación a la que os estaba aludiendo, ¿no? A ese crecimiento verdaderamente desorbitado, exagerado de los precios, ¿no? Bien, continuando con las consecuencias territoriales, deciros que estas tienen bastante que ver con una especie de propuesta para la paz que lanzará el presidente norteamericano Woodrow Wilson en el momento en que los Estados Unidos, a la altura de 1917, deciden entrar en la guerra, deciden implicarse en la guerra, ¿no? La propuesta de Wilson, entre otras cosas, defendía la aplicación en el continente europeo del llamado principio de nacionalidad o principio del derecho a autodeterminación, aunque de una manera bastante favorable, eso sí, a los intereses de los vencedores, de los aliados. El principio del derecho a autodeterminación viene a considerar que toda comunidad nacional o todo territorio que se sienta nación, donde sus habitantes se sientan una nación, tiene derecho a constituir un Estado propio. Esto afectaba especialmente a el imperio zarista ruso, ¿no? Donde se había proclamado una revolución a la que se enfrentaba prácticamente todo el mundo capitalista, que era el resto del mundo excepto Rusia, y afectaba también a Alemania y especialmente al imperio austrohúngaro, ¿no? El imperio austrohúngaro, ese estado situado en el centro de Europa,
que abarcaba territorios como la actual Austria, la actual Hungría, Checoslovaquia, una parte de los Balcanes, etcétera, etcétera. Era un imperio con un marcado carácter multiétnico y multinacional, ¿no? Donde habían emergido desde mediados del siglo XIX, un poco antes, movimientos nacionalistas que reivindicaban la autonomía de algunas regiones o incluso su independencia, ¿no? La aplicación del principio del derecho a autodeterminación en la Austria-Hungría, como os podéis temer, conllevará la desaparición, la desintegración completa de este Estado, ¿no? El surgimiento o sustitución de una serie de nuevos países, ¿no? Bien, teniendo en cuenta la influencia de esos principios de Wilson, que están vinculados en torno a una lectura un poco particular y una apropiación un poco particular y favorable a los intereses de los aliados del principio de derecho a autodeterminación, podemos señalar algunos cambios territoriales, algunos cambios en la frontera especialmente relevantes. Ahí tendrías que tener presente al menos la creación de un nuevo país, Polonia, un nuevo Estado, Polonia, que cogía territorios tanto de Rusia como de Alemania, ¿no? Un país que contaba con una tradición histórica independiente previa, como un reino, ¿no? Independiente, que tenía también un movimiento nacional, nacionalista importante, ¿no? Y que, como digo, se independiza, aparece como un nuevo Estado europeo, pues justo después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tenéis que tener en cuenta también la desintegración del Imperio Austrohúngaro, que lleva a la separación de Austria y de Hungría, pero también a la aparición como nuevos estados independientes de Austria-Hungría y de la separación del Imperio Austrohúngaro de sus posesiones balcánicas, ¿no? Tenéis que tener también presente como una consecuencia territorial importante ligada a la Primera Guerra Mundial el intento por crear un primer estado balcánico unificado, ¿no? Como hemos estado diciendo durante las clases o en vuestro caso durante estos vídeos, los Balcanes era una zona marcada por la competencia entre distintas potencias imperialistas, por acceder a su control, por acceder a su dominio, una región particularmente atrasada, una región campesina y una nación fragmentada en distintos estados, ¿no? Asociados también a la existencia de distintas etnias, ¿no? Y con presencia de imperios foráneos en su territorio. Al crear ese Estado unificado de los Balcanes, se pretendía, al menos en principio, lograr que en esta zona se creara un poder político fuerte, autónomo, capaz de librarse de la influencia de las potencias imperialistas, ¿no? Dicho Estado balcánico unificado, que pretendía ser un Estado independiente, repito, a la influencia y al dominio de las potencias imperialistas, será en principio el reino de los serbios, croatas y eslovenos, más adelante conocido como Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia, país que existirá hasta finales de los años 80, ¿vale? Donde se vuelve a desintegrar toda esa zona por aquellos conflictos nacionales o étnicos, ¿no? Bueno, en fin, más allá de los datos concretos que podéis consultar en los apuntes, tenéis que tener en mente que nos encontramos con una Europa donde ha habido grandes cambios territoriales, en buena medida inspirados en los principios que ha planteado el presidente norteamericano Woodrow Wilson, ¿no? Los llamados principios de Wilson, y que esos cambios territoriales están ligados a la pérdida de territorios del Imperio Ruso, de Alemania y sobre todo del antiguo Imperio Austrohúngaro que directamente desaparece del mapa, ¿no? En fin. Continuando, digamos, con las consecuencias más políticas, hablaba de que la Primera Guerra Mundial tiene consecuencias democratizadoras. Fijaos, antes de la guerra, muy pocos estados europeos contaban con un sufragio universal siquiera masculino. Prácticamente la Francia de la Tercera República. Y Inglaterra estaba en camino de alcanzar un sufragio universal masculino también, solo masculino, no extensible a las mujeres. Escandinavia también sería una excepción en este sentido, ¿no? Mundo escandinavo. Bien, después de la Primera Guerra Mundial se consolida el sufragio universal masculino y se amplía incluso al sufragio universal masculino, el sufragio femenino. Esto es un ejemplo claro de esas pulsiones democratizadoras
abiertas por la guerra, ¿no? En este sentido se puede señalar, por ejemplo, la mejora de la posición de la mujer en la sociedad europea. Vosotros sabéis que por el carácter total que tendrá la Primera Guerra Mundial, la necesidad de movilizar a todos los sectores de la sociedad y no solo al ejército, el reclutamiento masivo de hombres que se dirigen al frente a combatir en la guerra conllevará que muchos de los puestos en la industria pesada o en la industria del armamento, industrias necesarias para sostener el conflicto, queden vacantes, ¿no? Y tengan que ser cubiertos, por consiguiente, por mujeres. Ese papel de la mujer durante la Primera Guerra Mundial, su contribución al esfuerzo de guerra, la demostración práctica que podía ejercer de una manera eficiente trabajos en principio tan asociados a los hombres como los que aluden a la industria del armamento o a la industria pesada, contribuirá al desarrollo del feminismo, si queremos verlo así, a la mejora de la posición de la mujer, ¿no? No es casualidad, en este sentido, que justo después de la Primera Guerra Mundial se empiecen a aprobar en la mayor parte de los países europeos el sufragio femenino, ¿no? Sufragio de la mujer, el derecho al voto de la mujer, ¿no? Hay que tener en cuenta además que la Primera Guerra Mundial conllevó se valió del apoyo de una parte del movimiento obrero a la guerra, ¿no? Una parte de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos a la guerra. Ese apoyo del movimiento obrero a la guerra, muy inesperado, porque todo el mundo pensaba, los propios socialistas habían declarado que cuando estallara la guerra mundial ellos iban a intentar paralizar a toda costa el conflicto, no le va a salir gratis, digamos, a la burguesía, ¿no? Y al sistema capitalista europeo, sino que habrá que hacer concesiones a ese movimiento obrero por haberse, digamos, negado a promover disturbios contra la guerra o por haber apoyado a sus gobiernos en el esfuerzo bélico, ¿no? El hecho de tener que realizar concesiones a esos sindicatos y a esos partidos obreros, pues conllevará ciertas mejoras en los derechos laborales y sobre todo, digamos, el reconocimiento ya más o menos oficial del papel de los sindicatos en la negociación de las condiciones de trabajo de los obreros, ¿no? Finalmente, cabe señalar también que el final de la Primera Guerra Mundial está asociado en Austria y Alemania a la proclamación de repúblicas, ¿no? Que se lanzan a pactar la paz con los aliados, ¿no? Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Estas nuevas repúblicas de Austria y de Alemania cuentan ambas con una influencia importante de los socialdemócratas y se basan en un sistema de sufragio universal, tanto masculino y femenino, ¿no? Sistema parlamentario democrático, un constitucionalismo más avanzado que reconoce incluso ciertos derechos sociales, tipo derecho al trabajo, ¿no? Derecho a la educación, y son ejemplos también de esas corrientes democratizadoras que se abren al calor de la Primera Guerra Mundial. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial caen las monarquías liberal parlamentarias con sufragio censitario que habían dominado Europa pues, durante buena parte del siglo XIX y se ven sustituidas por regímenes más bien democráticos o con orientación democrática y en algunos casos, vease Alemania o vease Austria, además republicanos, ¿no? Es decir, donde se ha producido un fin de la institución monárquica. Bien, junto a estas tendencias democratizadoras surge también una reactivación, digamos, del movimiento revolucionario ligado a la clase obrera, ¿no? De la posibilidad del estallido de una revolución socialista en Europa. Que recordad que al inicio del conflicto era una posibilidad prácticamente cerrada, como demostró el hecho de que la mayor parte del movimiento obrero se pone del lado de sus respectivos gobiernos con el objetivo de ganar la guerra. Pero el cansancio que provocará la Primera Guerra Mundial, la extensión de la pobreza y la miseria ligada a este conflicto, conducirá a deserciones de tropas, conducirá a amotinamientos de tropas, a una oposición creciente por parte
por supuesto, de las clases más humildes, que eran las que más sufrían la guerra, forma de huelgas, de manifestaciones, especialmente, yo que sé, pues en Alemania, o ya no digamos en Rusia, ¿no? Y esa insatisfacción creciente ese rechazo creciente frente a la Primera Guerra Mundial, explicará que vuelva a resurgir la posibilidad de una revolución obrera en Europa. Esa revolución, de hecho, triunfará en Rusia. Ya la explicaremos con más detalle. Y cuáles serán las características de la Revolución Rusa de 1917. Pero quedaos con que el hecho de que estalle una revolución en Rusia y además no sea derrotada, ¿no? Sino que se consolide en el tiempo, constituirá una fuente de inspiración para aquellos sectores más radicalizados, más revolucionarios del movimiento obrero que pretendían aprovechar la coyuntura abierta por la Primera Guerra Mundial y por la inmediata posguerra para hacer la revolución, inspirados en lo que ha sucedido en Rusia. Entonces, no solo triunfa una revolución en Rusia en 1917, sino que en muchos estados europeos la situación es cercana al triunfo de la revolución socialista. En Alemania, por ejemplo, aparece un movimiento, el movimiento de los consejos obreros, que pretendía que los trabajadores se organizaran pues, para la toma del poder, empezando por su fábrica, empezando por su barrio y acabando por el Estado. Y de hecho, existirán repúblicas obreras de una duración escasa en zonas de Alemania, pues como Múnich o como Baviera. En Italia se extiende por el norte del país el movimiento de las ocupaciones de fábricas. Trabajadores, por ejemplo, de Turín, de Milán, algunos de los centros de este movimiento, que se organizan pues para tomar en sus manos las empresas, para expropiárselas a sus dueños, ¿no? Y para que estas fábricas pasaran a ser autogestionadas por los trabajadores. En España, sin ir más lejos, son años de una conflictividad social intensa. En Andalucía, por ejemplo, se producen ocupaciones de fincas en manos de grandes terratenientes, lo que se conocerá como trienio bolchevique por su inspiración en Rusia, andaluz, trienio bolchevique andaluz, o una intensa conflictividad obrera en Barcelona en forma de huelgas muy duras, ya sea la huelga de la canadiense, en este caso liderada por el sindicato anarcosindicalista CNT, ¿no? En fin, que si de una parte los sistemas capitalistas europeos responden a la situación generada por la guerra y por la posguerra con avances democráticos, de otra hay grupos, hay corrientes del movimiento obrero para las que esas reformas democráticas son insuficientes y que aspiran a aprovechar la situación para realizar una revolución socialista que acabe con la propiedad privada, que tienda a acabar con las clases sociales y que se inspira en el ejemplo ruso, ¿no? En el triunfo de la revolución socialista rusa. Pero claro, si ha surgido un movimiento revolucionario en reacción a la guerra, aparecen también las dictaduras contrarrevolucionarias de entreguerras, de lo que son ejemplos particularmente conocidos o importantes el fascismo italiano y el nazismo alemán. Estas dictaduras contrarrevolucionarias de entreguerras surgen sobre todo para hacer frente a la posibilidad de un movimiento revolucionario triunfante. Vienen a hacer la siguiente lectura: con los métodos parlamentarios, no digamos ya con los métodos democráticos, no vamos a ser capaces de frenar este movimiento obrero revolucionario. Necesitamos suprimir el Parlamento, suprimir todas las libertades públicas, de expresión, de asociación, de reunión, de prensa, de organización, y lanzar una represión dura, una represión sistemática y dura contra el movimiento obrero, contra sus líderes, contra sus organizaciones, contra su prensa, contra la difusión de sus ideas, etcétera, 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 ¿no? No obstante, tampoco se puede limitar el carácter de estas dictaduras contrarrevolucionarias a la persecución del movimiento obrero. Tienen que ver también, por ejemplo, con un sentimiento de revancha, de resentimiento, de patriotismo exacerbado que se extiende entre muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial añoran la vida de trincheras, ¿no? Y pretenden convertir a su sociedad en una suerte de cuartel, ¿no? Una sociedad sometida a la disciplina militar que habían conocido en el frente, ¿no? Hay que señalar también que al menos una parte de estas dictaduras revolucionarias estarán vinculados a proyectos de expansión imperialista. Claro, tendrán un carácter nacionalista exacerbado, patriótico, que pretendía servir de apoyatura a un proyecto de recuperación imperialista, de expansión imperialista. Este es el caso sobre todo de países derrotados, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, como Alemania, donde los nazis denunciarán el Tratado de Versalles y, digamos, abanderarán la posibilidad de que Alemania vuelva a recuperarse vuelva a convertirse en una gran potencia, vuelva a expandirse territorialmente hacia el este, etcétera, etcétera. Pero incluso también sucede en el caso de países victoriosos, ¿no? Italia, que forma parte en principio en principio y sin principio, que forma parte de los países que han vencido la guerra, pues hay algunos nacionalistas italianos que consideran que les han dado muy pocas compensaciones por su esfuerzo durante el conflicto y quieren que Italia consiga pues zonas de los Balcanes o zonas como Istria, como Dalmacia, como Albania incluso, ¿no? Construyen otro proyecto de expansión imperialista, ¿no? En resumen, hemos visto durante este vídeo unas consecuencias de destrucción, las consecuencias de destructivas que tiene la Primera Guerra Mundial, en forma de millones de muertos, de millones de heridos, de daños en fábricas, de daños en infraestructuras, pero también de endeudamiento de los países que participan, pero también de castigos y de sanciones a los países perdedores, cuya situación económica será, por tanto, mucho peor que la de los países que han vencido, ¿no? La situación de los perdedores será peor en plano económico. Hemos visto cambios territoriales, ¿no? Que tienen que ver con el fin del Imperio Austrohúngaro, con la pérdida de muchos territorios por parte de Rusia, entre los que pues, cabe situar esa creación de un Estado polaco independiente o esa creación de ese Estado balcánico unificado que será conocido más adelante como Yugoslavia. Hemos visto también cómo la guerra produce una serie de cambios democráticos, mejora de la posición de la mujer, extensión del sufragio universal, mejora de las condiciones de la posición negociadora de la clase obrera, es decir, reconocimiento de los sindicatos como agentes que pueden participar en la negociación de los derechos laborales. Hemos visto también cómo la Primera Guerra Mundial conlleva la posibilidad de que estallen revoluciones socialistas en Europa, inspiradas en Rusia, y ahí hay un intento de revolución en Alemania, otro en el norte de Italia, ese tipo de agitación incluso alcanza a nuestro país, alcanza a España, y hemos visto finalmente cómo en respuesta a ese nuevo movimiento revolucionario, pues aparecen las dictaduras de entreguerras, como la del fascismo italiano, ¿no? O como la del nazismo alemán, normalmente también con un discurso marcadamente nacionalista, una base social integrada por veteranos de guerra y un proyecto de expansión imperialista de sus estados, de sus países. Y sin más, aquí lo dejo.